Hola, buenos días. Mi nombre es Tatiana Barbosa. Estoy con mi compañera María Fernanda Alarcón y mi compañera Dana García. El día de hoy venimos a explicarle qué es los gases y darle tipo una pequeña introducción de qué es. Y también vamos a hacer un experimento. Entonces, a continuación, le iba a hablar mi compañera María Fernanda Alarcón. ¿Y ya? Hoy les voy a hablar la diferencia entre gas ideal y gas real. El gas ideal no interacciona con el volumen y las moléculas es despreciable. En cambio, el gas real tiene fuerza de atracción y ocupa un espacio y se comporta de manera diferentes y tiene altas presiones y bajas temperaturas. ¿Cómo se deduce a partir de las leyes la ley de gases ideales? Bueno, la ley de las ecuaciones que yo hice por medio de los gases ideales las representé por tres diferentes leyes, que es la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Avogadro. Bueno, primero empezamos por volumen, que este es primero por sobrepresión, atmósfera, temperatura y y son constantes a temperatura constante. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, entonces por eso se ve así. Primero pues voy a explicar cómo lo hice paso a paso para después ya la ecuación está aquí completa y ya está resuelta. Bueno, entonces ya vemos que aquí esto es temperatura constante, esa temperatura constante. La ley de Charles, volumen y temperatura sobre atmósfera, presión y números constantes. Esto sí es a presión constante, como vemos la diferencia, es que aquí fue a temperatura en la de Boyle y en la de Charles es a presión constante. El volumen, voy a explicar un poquito más sobre la Charles, y es que el volumen es como un gas que es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, por eso es que nos da, y por eso dice que es a presión constante. Bueno, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro es a temperatura y presión constante. Va sobre volumen, sobre número, atmósfera, presión y temperatura constantes. Esto es proporcional al número de moles, N. Bueno, aquí se reordena la ecuación y se combina. Voy a acercarlo más. Volumen sobre presión, número y temperatura. Entonces, eso es igual a eso es una de las leyes que también, es decir, combinamos todas las leyes y esto nos da el resultado. Se reordena la ecuación y se combina volumen sobre temperatura, número y presión. Presión sobre volumen, que es igual a número sobre RT, que es básicamente temperatura. Así me quedaría. Igual ya explicamos cómo por medio de los gases ideales se pueden diferenciar y se pueden deducir entre las diferentes leyes que ya tenemos acá. Entonces, como sabemos de aquí, esta a temperatura constante, entonces ya sabemos cómo deducir los gases. Si sabemos esta, nos sirve de pronto más. Ley de Charles a presión constante, esta también pues, nos puede servir, como es volumen y temperatura. Ley de Avogadro es volumen y número N de moles N. Atmósfera, presión y temperatura constantes, a temperatura y presión constante acá dice. Entonces así fue como hicimos la ecuación por medio de las leyes. Bueno, estas ecuaciones se basan en las leyes de Boyle y de Charles, cuales nos dicen cómo se cambia la presión, el volumen y la temperatura. Bueno, vamos a hablar cómo va a ser el experimento con vinagre y bicarbonato y ya.
Bueno, los materiales que se van a necesitar en el experimento es bicarbonato, el globo, vinagre y la botella. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el significado de las variables. Vamos a hablar primero de la presión, que es la fuerza ejercida por un gas sobre una superficie por la unidad de área. Y a continuación, mi compañera Tatiana Barbosa va a hablar sobre el volumen. Bueno, yo voy a hablar sobre el volumen, que el volumen es un espacio que ocupa un gas en un espacio. Y ahora mi compañera Mafi va a hablar sobre el número de moles. Bueno, hoy les voy a explicar el número de moles, que es la cantidad de sustancia de un gas. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el constante de los gases ideales. Es más que todo es un constante que relaciona el volumen, la presión y la temperatura en un gas ideal. Voy a hablar sobre la temperatura, la última variable. Es la temperatura de medida de la energía cinética de las moléculas de un gas. Y cada inicial de estas variables, por ejemplo, la de la presión es una P, la de volumen es una V, la de número de moles es una N, la de constante de los gases ideales es una R y la de temperatura pues es una T. ¿Cómo podemos representar los gases ideales y los gases reales por medio de un experimento? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Dana García y junto a mis compañeras hoy les vamos a explicar cómo esto influye también en nuestra vida cotidiana, que los gases son bastante importantes para nuestra vida cotidiana y cómo les puedo explicar por medio de este experimento para que ustedes puedan darse como una idea de cómo funcionan los gases. Bueno, para empezar el experimento, nosotras, necesitamos un globo, bicarbonato, agua, una botella y vinagre para poder crear la reacción química que genera el bicarbonato con el vinagre. Al combinar bicarbonato de sodio y vinagre en una botella sellada, se produce un dióxido de carbono, CO2. El mismo gas infla el globo colocándolo pues en la boca de la botella. ¿Cómo influye pues esto en nuestra vida cotidiana? Porque es que vean la cantidad de gas que produce, pues depende de las cantidades radiactivas. También demostrando la ley de los gases ideales, como yo dije en anteriores, explicando pues también los métodos que utilicé de ley de Boyle, de Charles, etc. Entonces eso también se relaciona. ¿Cómo podemos tomarlo en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo compararlo? Para nuestra vida cotidiana es súper fácil. El bicarbonato y voy a explicar un punto muy clave de este experimento antes de irme a lo cotidiano. ¿Cómo hace o cómo produce ese gas? Bueno, resulta que el bicarbonato y el vinagre generan más gas inflando pues el globo, porque pues haz de cuenta que pues el gas va hacia arriba y como está sellado por la bomba, hace que pues todo el gas se vaya en la bomba así inflándolo. Pues este principio se usa como en extintores. Hagan de cuenta que cuando ustedes ven un extintor está como lleno, pero pues eso también es lo que produce gas y pues se pueden dar como una idea más o menos de lo que pasa. Y entonces así se genera una reacción química. O sea, este principio se usa como también, pues como dije, en extintores. Cuando lo vayamos a usar, pues ahí también vayamos de cuenta. Y entonces así, pues ese es un ejemplo que se puede usar en la vida cotidiana de todos nosotros. Para darles como un ejemplo. Como el extintor, pues apaga el fuego en la cocina y hace las masas mucho más ligeras. Entonces, esa es como mi comparación para que podamos entender mucho mejor cómo se producen los gases, para qué sirven los gases y sobre todo pues entenderlo un poquito mejor y saber que definitivamente los gases sí influyen mucho en más que todo en nuestra vida cotidiana y todo eso, pero pues sí. Espero les haya gustado el experimento.
como ya dije anteriormente, solamente pues necesitamos, si ustedes desean hacerlo en casa, pues también es muy de su parte. Pero pues sí, muchas gracias por ver el experimento, espero les haya gustado y pues nos vemos en la siguiente. Adiós.